Hola cuarentones, hoy estoy aquí para daros 10 consejos para viajar a Japón. Consejo número 1, el visado. Para viajar a Japón no es necesario visado si eres español. De todas formas, chequea el listado de los países que necesitan visado para entrar allí. Lo normal es que no hacen falta, pero bueno, hay algunos países que por desgracia tienen que sacarse el visado con bastante anterioridad. De todas formas, el visado que tenemos nosotros libre para entrar es de 90 días. Si excede los 90 días sí que tienes que cursar un visado, pues bien de estudio, bien de residencia o de cualquier otro tipo. Consejo número 2, el tipo de enchufe. En Japón el tipo de enchufe que se usa es de la clase A. Yo os recomiendo que tengáis un adaptador como este y os lo lleváis en todos vuestros viajes. Consejo número 3, la moneda. La moneda que se usa en Japón es el yen japonés. Para que os hagáis una idea, un euro está en torno a los 117 yenes. El mejor sitio para cambiar, pues cualquier oficina de cambio, porque el cambio allí es bastante bueno, sea el lugar en el que sea. Consejo número 4, la comida y las compras. Casi todos los que vamos a Japón somos unos enamorados del sushi y del sashimi. Pues bien, tenéis que saber que no en todos los restaurantes vais a encontrar este tipo de comida. De hecho, tenéis que buscar restaurantes especializados, como esos que se ven en las películas donde los platillos van girando alrededor del cocinero. Pues bien, esos son vuestros restaurantes. Para comer también sushi o sashimi, yo os recomiendo que vayáis al mercado de Tokio. Es un lugar donde vais a encontrar pescado fresquísimo a unos precios muy buenos y donde yo he comido el mejor sashimi de toda mi vida. En cuanto a las compras, tenéis que saber que, a diferencia que en el resto del Asia, sudeste asiático, no se lleva el regateo para nada. O sea que no regateéis porque está muy mal visto. Ah, un apunte más. Para los restaurantes no se deja propina. Consejo número 5, los japoneses. Mi percepción, sin querer ofender a nadie, es que los japoneses, aunque son muy serviciales, son bastante cuadriculados. Pero si ven que te hace falta ayuda y aunque tengan la barrera del idioma, siempre te van a intentar echar una mano. Consejo número 6, el idioma. El idioma que se habla en Japón es el japonés. Pues bien, para los que hablamos inglés y pensamos que en Japón no vamos a tener problemas, pues depende. En lo que son hoteles, restaurantes así más grandecitos y tal, pues no habrá problema. Pero yo sí que encontré en numerosos sitios donde no hablaban inglés, incluso en la estación de trenes, un lugar fundamental porque a la hora de comprar los billetes puedes pasar una experiencia bastante desagradable. Te tienes que manejar o bien con el Google Translator o con gestos, no hay más. Consejo número 7, el clima. Todos los que viajamos solemos mirar antes de ir cuál es la mejor época para viajar al país que queremos. Pues bueno, para Japón hay que mirarlo y bastante bien. ¿Por qué? Porque en invierno hace bastante frío y en lo que es nuestro verano, allí es época de tifones. Que si bien es probable que no te pille ninguno, te puede pasar como en mi caso, en el que te tires un día entero encerrado en tu hotel o en la casa que hayas alquilado sin salir por miedo a que pueda pasar. Consejo número 8, los hoteles. Los hoteles en Japón por regla general son bastante cómodos y limpios. También puedes alquilar apartamentos, que también suelen estar bastante bien, aunque va a depender mucho de la suerte que tengas. En el tema de los ryokan son los hoteles tradicionales en donde duermes en el suelo, encima de un futón, tienen unos precios bastante elevados. Yo os recomiendo que si vais a los Alpes japoneses, vayáis a un hotel cualquiera de allí, o prácticamente uno de los muchos que vais a encontrar, que sin ser ryokan, te dan la posibilidad de alojamiento tradicional a un precio de hotel normal. Eso sí, no vais a tener pues el tipo de comodidades que tienes en los ryokan, que te vienen a servirte el desayuno a los pies de la cama, que puedes ir a un balneario y cosas de este tipo. Consejo número 9, el transporte. Os recomiendo encarecidamente que compréis antes de ir a Japón, porque allí no los venden, los Japan Rail Pass. ¿Qué es esto? Estos son unos pases de 7, 14 o 21 días con el que podrás coger prácticamente cualquier tren para viajar por todo Japón. También vale para ciertas estaciones de metro e incluso para trenes que funcionan como metros dentro de grandes ciudades como pueden ser Tokio o como Osaka. Los precios, pues puedes encontrarlo desde 250 € el de 7 días a unos 500 € el de 21 días.
Y por último, como consejo número 10, son varios consejos que tienes que saber, o consideraciones que está bien que conozcáis antes de viajar a Japón. Por ejemplo, si vais a ir a un onsen, aseguraros de no tener tatuajes, porque no os van a dejar entrar. Los onsen, para los que no sepáis, son balnearios, ¿vale? Pues allí no están bien vistos los tatuajes en este tipo de lugares. Tampoco está bien visto el comer y andar al mismo tiempo. Allí, por ejemplo, si compras algo de comida en una máquina expendedora, te la tienes que comer justo al lado de la máquina expendedora. También a la hora de dar el dinero en un restaurante, por ejemplo, o al realizar una compra, como al recibirlo, se hace con las dos manos así, ¿vale? Dais los billetes y los recibís de la misma manera. Por último, deciros que si veis a un niño no le toquéis la cabeza. Está muy mal visto tocarle la cabeza a los niños en Japón. Pues por mi parte nada más. Si os ha gustado el vídeo, espero que le deis a un like. Y si queréis estar atentos a nuevas entregas, podéis suscribiros en mi canal.